El rugido de las gradas en Caracas ya no es solamente deporte. Es propaganda con reflectores, tambores y humo naranja encima de un centro de tortura señalado por organismos internacionales. Mientras miles de personas gritan "Vamos pioneros", dentro del gimnasio levantado en la cima del Helicoide, en los niveles inferiores siguen encerrados presos políticos, acusando descargas eléctricas, aislamiento prolongado, asfixias con bolsas plásticas, golpizas y privación médica. La nueva postal del chavismo no es casualidad. Convertir uno de los símbolos más oscuros de la represión venezolana en una vitrina deportiva forma parte de una operación política mucho más profunda, donde el baloncesto dejó de ser solamente entretenimiento para convertirse en una herramienta de legitimación del poder. El mensaje es brutalmente claro: arriba hay un espectáculo y abajo hay miedo. Arriba hay luces LED, música y porristas. Abajo hay celdas sin luz natural y detenidos sin juicio. Y entre ambos mundos, apenas unos pisos de concreto separan la fiesta del terror. La llamada Superliga Profesional de Baloncesto nació oficialmente como un proyecto de renacimiento deportivo, pero la investigación de proyecto de denuncia de la delincuencia organizada y la corrupción expone que detrás del discurso de recuperación del deporte existe una estructura estrechamente conectada con funcionarios policiales y militares acusados de violaciones de derechos humanos. No se trata de coincidencias ni de simples afinidades deportivas. Lo que aparece es un modelo de control político donde figuras sancionadas internacionalmente utilizan clubes deportivos, torneos y espectáculos masivos para limpiar reputaciones, penetrar espacios populares y construir una narrativa de normalidad en medio de una maquinaria represiva denunciada por Naciones Unidas. El chavismo entendió algo hace años. El deporte moviliza emociones más rápido que la política. Un estadio lleno produce imágenes más útiles que cualquier rueda de prensa. Y una grada celebrando ayuda a borrar, al menos mediáticamente, las denuncias de tortura. La imagen resulta grotesca incluso para estándares internacionales. Un gimnasio de baloncesto bautizado con el nombre de Helio Estrada Paredes, comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, sancionado por Estados Unidos y señalado por Naciones Unidas dentro de cadenas de mando vinculadas a torturas en el Helicoide. Un equipo Pioneros del Ávila, patrocinado por PDVSA, el Ministerio de Interior y organismos oficiales. Una presidenta de club vinculada a la Policía Nacional Bolivariana y testimonios dentro del ecosistema deportivo venezolano señalando al comandante Rubén Darío Santiago Servigna como dueño de facto del equipo. No es una liga deportiva independiente, es una extensión estética del aparato estatal. El uniforme naranja de los Pioneros funciona casi como un nuevo uniforme político. El rostro amable de instituciones que paralelamente son acusadas de detenciones arbitrarias y persecución. El caso de Spartans Distrito Capital profundiza todavía más esa relación entre represión y espectáculo. Su propietario visible, Leonel Alberto García Rivas, no es un empresario deportivo tradicional ni un ex jugador convertido en dirigente. Es el director de operaciones especiales de la Policía Nacional Bolivariana, identificado por la ONU dentro de estructuras responsables de desapariciones forzadas, tortura y violencia sexual contra presos políticos. Y aún así aparece públicamente como figura del equipo, asistiendo a presentaciones, ruedas de prensa y actividades promocionales, mientras la maquinaria propagandística intenta vender la imagen de un benefactor deportivo cercano a la juventud y a las comunidades populares. La estrategia es clásica de regímenes autoritarios: transformar a figuras asociadas con miedo en símbolos de entretenimiento, cercanía social y patriotismo. El Helicoide resume perfectamente la mutación del chavismo. Ese edificio nació como símbolo futurista durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y terminó convertido en una prisión política bajo Chávez y Maduro. Ahora el régimen intenta darle otra transformación: pasar de centro internacionalmente conocido por denuncias de tortura a escenario deportivo televisado. Es un reciclaje político del espacio represivo. Un lavado arquitectónico y emocional.
Donde antes las imágenes que circulaban eran de presos, protestas y testimonios de tortura, ahora quieren posicionar videos virales de triples, música y familias celebrando. El objetivo no es ocultar completamente la prisión, el objetivo es normalizarla, hacer convivir el horror con el entretenimiento hasta que la sociedad deje de reaccionar. El detalle más perturbador quizá no está en las canchas, sino en la simultaneidad. Mientras niños reciben balones en clínicas deportivas organizadas por figuras vinculadas a cuerpos represivos, presos políticos permanecen incomunicados a pocos metros. Mientras las transmisiones públicas muestran estadios llenos y una supuesta nueva edad dorada del baloncesto, familiares de detenidos siguen denunciando torturas, aislamiento y falta de atención médica. Venezuela terminó construyendo un modelo donde el espectáculo deportivo no reemplaza la represión, convive con ella y la maquilla. La investigación revela además cómo el deporte se convirtió en un nuevo territorio económico y simbólico para las élites del chavismo. Durante décadas, el baloncesto venezolano tuvo estructuras privadas, patrocinadores tradicionales y dinámicas relativamente autónomas. El deterioro económico destruyó gran parte de ese ecosistema. Entonces, el Estado ocupó el vacío, pero no llegó solo para financiar, llegó para controlar. La Superliga aparece así como un espacio donde confluyen intereses políticos, fuerzas de seguridad, propaganda institucional y manejo de masas. No es casualidad que muchos partidos sean gratuitos y transmitidos ampliamente por medios públicos. El objetivo no es únicamente rentabilidad deportiva, es presencia política, es construcción emocional, es penetración social. La operación recuerda mecanismos utilizados históricamente por regímenes autoritarios que utilizaron el deporte para fabricar legitimidad. Desde los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936 hasta los mundiales utilizados por dictaduras militares latinoamericanas, el deporte ha servido como escenario de lavado político. Pero el caso venezolano añade un elemento todavía más perturbador. Aquí no se construyó un estadio nuevo lejos de los centros de represión. Aquí literalmente se juega encima de ellos. La cancha y la prisión comparten estructura física. El espectáculo ocurre sobre el mismo concreto donde detenidos denuncian torturas. Esa convivencia espacial convierte el caso venezolano en uno de los ejemplos más extremos de instrumentalización política del deporte. La figura de Nicolás Maduro aparece permanentemente detrás de esa narrativa. El chavismo comprendió que el desgaste económico, las sanciones y el aislamiento internacional dañaron gravemente su legitimidad exterior. Necesita entonces fabricar nuevas imágenes internas y externas, y el deporte ofrece justamente eso: jóvenes, música, banderas, comunidad, emoción colectiva y sensación de normalidad. Mientras la oposición denuncia presos políticos y organismos internacionales hablan de violaciones sistemáticas de derechos humanos, el gobierno sigue intentando proyectar estadios llenos, ligas modernas y renacimiento nacional. El problema es que la investigación demuestra que ambas realidades están conectadas directamente. No son dos Venezuelas distintas, son el mismo sistema funcionando simultáneamente. La participación indirecta de la FIBA añade otra dimensión incómoda. Aunque la Federación Internacional asegura no tener vínculos directos con la Superliga, el hecho de que la liga utilice sistemas oficiales y mantenga conexiones mediante la Federación Venezolana de Baloncesto abre preguntas inevitables sobre la responsabilidad institucional, porque el deporte internacional suele reaccionar lentamente cuando los derechos humanos chocan con intereses políticos o comerciales. La misma lógica se ha visto en torneos organizados en países cuestionados por represión, censura o explotación. Venezuela ahora intenta insertarse en esa dinámica global, usar el deporte como escudo reputacional mientras el costo humano queda enterrado bajo la narrativa del espectáculo. El caso del helicoide también expone algo más profundo sobre la transformación psicológica del poder en Venezuela. Ya no existe siquiera necesidad de ocultar completamente los centros de represión. El chavismo parece haber entrado en una fase donde la exhibición parcial del control también funciona como mensaje político.
Convertir una prisión política en arena deportiva transmite una sensación de dominio absoluto. El Estado puede hacer coexistir tortura y entretenimiento sin consecuencias internas reales. Puede colocar porristas encima de celdas y seguir llenando las gradas. Puede transformar el símbolo internacional de la represión en un centro de ocio televisado. Mientras tanto, los testimonios de presos y familiares siguen describiendo una realidad incompatible con la propaganda deportiva. Aurora Superlano oliendo la ropa usada de su esposo preso para sentir que sigue vivo. Josnar Baduel denunciando descargas eléctricas en los testigos. Rocío San Miguel incomunicada durante meses. Javier Tarazona encerrado bajo la luz permanente. Son relatos que destruyen completamente la narrativa festiva que intenta construir la Superliga. Porque debajo de cada aplauso sigue existiendo el mismo aparato represivo denunciado durante años por organizaciones internacionales. La tragedia del baloncesto venezolano es que el régimen tomó una pasión auténticamente popular y la convirtió en instrumento político. El país, que alguna vez celebró hazañas deportivas genuinas, ahora observa cómo el Estado absorbe esa emoción colectiva y la transforma en propaganda. La nostalgia por la época dorada del baloncesto venezolano sirve hoy como combustible emocional para legitimar una nueva estructura donde generales, policías y figuras vinculadas a la inteligencia ocupan espacios que antes pertenecían a dirigentes deportivos tradicionales. Y quizá ahí está la imagen definitiva de esta historia. Niños entrando gratis a un partido sobre una prisión política mientras enormes rostros de Hugo Chávez, Nicolás Maduro y Simón Bolívar observan desde lo alto de la montaña. Debajo de los cánticos y las luces siguen existiendo celdas, aislamiento y denuncias de tortura. El chavismo no eliminó la oscuridad del helicoide, simplemente decidió colocarle una cancha de baloncesto encima. Soy Génesis Pérez y esto fue Venezuela en Profundidad.